Bien, ahora vamos a estudiar la remoción de nitrógeno y fósforo cuando se encuentran en exceso en el agua residual, pero por métodos biológicos convencionales. Los mecanismos son algo más complejos que lo estudiado hasta el momento. Si en mi planta de tratamiento estoy usando bacterias para remover la contaminación orgánica biodegradable disuelta y coloidal, podemos aprovechar la biomasa para efectuar reacciones que conlleven a la remoción del nitrógeno y el fósforo. En primera instancia nos concentraremos en el nitrógeno, que para el caso de los compuestos nitrogenados, el ion amonio es el responsable de la mayor demanda de oxígeno, y para removerlo necesitamos basarnos en la nitrificación y desnitrificación. Nos vamos a ayudar de la pizarra, en donde está el ciclo del nitrógeno. En el agua, el nitrógeno estará presente como nitrógeno orgánico, que en presencia de bacterias pasará a formar ion amonio o amoníaco. Sin embargo, acorde al rango de pH de operación del reactor, tendremos predominantemente como ion amonio, que es un compuesto inestable y en presencia de oxígeno formará el ion nitrito, que también es inestable y captará más oxígeno para estabilizarse como ion nitrato. Toda esta secuencia de reacciones, en donde todas las especies posibles de nitrógeno en el agua se oxidan a nitrato, se llama nitrificación. Cada etapa de oxidación se lleva a cabo por diferentes géneros de bacterias, como son bacterias oxidantes de amonio y bacterias oxidantes de nitrito, que usan el ion amonio y el nitrito como fuente de energía respectivamente, oxígeno molecular como último aceptor de electrones y dióxido de carbono como fuente de carbono. Posteriormente, cuando todo fue oxidado a nitrato, ahora debemos ir en sentido contrario, provocando que de alguna manera las bacterias tomen el oxígeno asociado al ion nitrato y se obtengan especies intermedias como el ion nitrito. Sin embargo, es importante señalar que cuando el reactor no fue bien diseñado, ya sea en volumen y o tiempo de residencia, el nitrógeno no se reduce completamente y ocasiona la formación de algún compuesto intermedio como el óxido de nitrógeno o el óxido nitroso. La problemática que puede darse lugar es la toxicidad de estos elementos. Por ejemplo, el óxido nitroso tiene un efecto de gas invernadero 300 veces superior al del dióxido de carbono. Bueno, así que el proceso normalmente forma este compuesto intermedio de nitrito hasta que las bacterias continúen asimilando el oxígeno y logremos desprenderlo como nitrógeno gas hacia la atmósfera. Esta segunda secuencia de reacciones se conoce como desnitrificación. Y lo interesante es que ambas reacciones podemos hacerlas con un tratamiento biológico controlando ciertas condiciones necesarias para el proceso. Si no controlamos ciertas condiciones, el proceso no se efectuará. Continuemos explicando en la pizarra antes de regresar a las diapositivas y ver todos los parámetros de control y sus respectivas variables. Vamos a explicar la nitrificación y desnitrificación en reactores biológicos. Hagamos un pequeño resumen de lo que ya conocemos. Tenemos un pretratamiento, un tratamiento primario y un tratamiento secundario. El reactor biológico dispondrá de cualquier tipo de aireación, que según esta figura son difusores de burbuja normalmente fina. El sedimentador secundario separará la biomasa por gravedad, ya que la bacteria, cuando está bien controlado el proceso, tiende a agregarse y formar flóculos que decantan, tal como estudiamos en los lodos activados. El agua resultante sigue su camino hacia otro proceso de ser el caso o a una simple desinfección. Desde el sedimentador secundario podemos realizar un recirculado de biomasa al reactor para mantenerlo equilibrado y el exceso de bacterias se purgará, yendo a un tratamiento de lodos que lo estudiaremos mucho más adelante. Todo esto ya sabemos, y usted aprendió a calcular la carga másica, la edad del lodo, el volumen de sedimentación de 30 minutos, el índice volumétrico del lodo, la carga orgánica volumétrica, el tiempo de retención hidráulico, el pH, el consumo de oxígeno por respirometría, el cálculo y dosificación de nutrientes necesarios cuando no exista en cantidades adecuadas,
el cálculo de la purga y la relación de recirculación. Y aprendió también parámetros visuales de control como el color, la espuma, la turbiedad, el burbujeo en el sedimentador secundario y demás cosas. Es decir, para que este reactor funcione correctamente, usted ya conoce todo y todas las variables necesarias para su correcta operación. Y para nuestro caso de estudio, resulta que el agua residual a tratar presenta, además de materia orgánica carbonácea, altas concentraciones de nitrógeno, que no nos permiten cumplir la normativa de descarga de su país. Con este conocimiento, primero vamos a explicar la nitrificación, oxidar todas las especies de nitrógeno hasta tenerlas como nitrato. Es bien sabido que en el reactor existen bacterias heterótrofas y autótrofas que estudiamos al inicio de los procesos biológicos y puede recordar revisando esos capítulos. Las bacterias autótrofas son aquellas capaces de producir su propio alimento valiéndose de la luz y el carbono presente en el dióxido de carbono, mientras que las bacterias heterótrofas no pueden producir su propio alimento y para subsistir necesitaban comer o metabolizar el carbono de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. También es sabido que, en proporción, las bacterias heterótrofas predominan a las autótrofas, y esto es correcto, porque así ocurre la degradación de la contaminación. Si fuese al revés y predominarían las autótrofas, no existiría una buena eficiencia de remoción de la materia orgánica contaminante presente en el agua residual. Si no lo recuerda, revise por favor las clases anteriores. Lo importante es que sabemos que las bacterias autótrofas son las que desencadenan la reacción de nitrificación. O dicho en otras palabras, son las causantes que todas las especies de nitrógeno pasen a nitrato. Obviamente en presencia de oxígeno, o sea, necesitamos aireación, porque en caso de predominar condiciones reductoras, se dificultaría la formación del nitrato. Aquí nos detenemos un poco, porque antes nosotros necesitábamos la aireación para que la bacteria esté en condiciones aerobias y pueda metabolizar la contaminación. Ahora, además de lo explicado, necesitamos oxígeno para que las especies de nitrógeno se oxiden a nitrato. En resumen, necesitamos mayor potencia de aireación para que ocurra la respiración de la bacteria y también ocurra la nitrificación de las fases amoniacales y el ion nitrito. Por otro lado, las bacterias autótrofas, además de estar en menor proporción en el reactor, son de lento crecimiento. Más o menos, hay una diferencia de magnitud de alrededor de 10 veces en la velocidad de crecimiento comparándola con las bacterias heterótrofas, debido a que la producción de energía en las reacciones de oxidación de amonio a nitrito y a nitrato es relativamente baja. El oxígeno entonces juega un papel fundamental en los procesos de nitrificación al generar condiciones de oxidación en el sistema. Por lo general, se requieren valores de potencial óxido de reducción, ORP, superiores al 100, y mientras más alto, mejor. Si puede llegar a 350 milivoltios positivos, sería genial para favorecer la nitrificación autótrofa. La sonda de potencial óxido reducción como control se suele colocar en el medio del tanque y a 1/4 de profundidad. Así que debemos procurar que en el reactor exista la aireación suficiente y la mayor concentración de bacterias autótrofas posibles. ¿Y cómo logramos esto? Con una edad de lodo alta. Y ahora, ¿cómo logro una edad de lodo alta? Pues concentrando más bacterias en el reactor o lo que comúnmente suele hacerse, que es aumentar el tamaño del reactor y por ende aumentará el tiempo de retención hidráulico y la edad de lodo, como la variante de aireación extendida que estudiamos y comparamos láminas atrás. Sobre la determinación de la edad de lodo, puede ir a videos anteriores para saber cómo calcularla y de qué se trata, y recordar que la edad de lodo disminuye cuando la purga aumenta y por el contrario, aumenta cuando se disminuye la purga.
La edad del lodo es función de la temperatura también. Entonces, la edad del lodo deberemos trabajar en valores altos, de 8 días o superior. Y si es mayor a 12, podemos garantizar una nitrificación. Con ello, logramos que todas las especies de nitrógeno pasarán a formar el ion nitrato en el reactor. Además, que de por sí ocurre paralelamente la remoción de contaminación orgánica biodegradable del agua por las bacterias heterótrofas presentes en el reactor. Otro parámetro importante es el pH, porque si baja mucho, las bacterias autótrofas presentan baja reproducción y nos complica el proceso de nitrificación. De ahí que será bueno que usted trabaje entre pHs de 7.2 a 8.5, aunque se suele aceptar que para el control del proceso se trabaje entre pHs entre 7 y 8. Por la propia formación del ion nitrato, el pH del reactor tenderá a disminuir ligeramente. Por ello, debemos mantener una alcalinidad de al menos de 100 miligramos por litro. Otros autores comentan de que con al menos 70 miligramos por litro, la alcalinidad está correcta dentro de nuestro proceso, pero por seguridad se sugiere que sea al menos de 100 miligramos por litro. Además, una relación de QO-nitrógeno total menor a 5 también nos favorece para que se efectúe la nitrificación. Así que con estas condiciones logramos oxidar todas las especies de nitrógeno a nitrato dentro de nuestro reactor. Pues bien, ya nitrificamos. ¿Y ahora qué necesitamos? Pues desnitrificar. De alguna manera debo lograr que la bacteria metabolice el oxígeno asociado al ion nitrato. Para esto se coloca un reactor seguido del aerobio, pero con la particularidad que no presenta aireación, sino solamente agitación para que la bacteria no decante. Al estar en serie, los nitratos formados en el reactor aireado pasan al siguiente reactor y asimismo, las bacterias del reactor aireado también estarán presentes en este reactor, que toma el nombre de anóxico, caracterizándose por la presencia de nitratos y la ausencia de oxígeno disuelto. En este reactor anóxico se forza a que, como no hay oxígeno disuelto, la bacteria aerobia tome el oxígeno asociado al ion nitrato para poder sobrevivir, quedando el nitrógeno solo, que se removerá como gas hacia la atmósfera. Solo que hay un inconveniente, y es que esta reacción está gobernada por las bacterias heterótrofas, las que consumen carbono orgánico de la contaminación. Y al estar el reactor anóxico luego del reactor aireado, la comida que inicialmente ingresó del clarificador primario ya fue consumida en gran proporción en la fase aireada. Y en este reactor anóxico, al haber baja cantidad de sustrato, la bacteria trabajará en fase endógena. También, si no recuerda este término, por favor, revise las clases pasadas. Entonces, al trabajar en fase endógena, la bacteria metabolizará su propio protoplasma y dará como resultado una desnitrificación lenta. Para aumentar la velocidad de reacción, resulta necesario adicionar una fuente externa de comida, de sustrato, que en este caso sería, o es bastante utilizado, el metanol. Si bien aumentamos la tasa de desnitrificación, es menos frecuente este uso debido a que requiere la adición continua de producto químico y eso implica costos. Así que la remoción de nitrógeno será excelente si cumple una relación de QO versus nitrógeno de al menos de 5 o superior. Otros autores mencionan mayor a 7 y si quiere mejorar la desnitrificación mencionan mayor a 9 esta relación. El pH recomendado para trabajar está entre 7 y 8. En este reactor anóxico, por la remoción del ion nitrato, el pH tenderá a aumentar ligeramente porque la alcalinidad aumenta en 3.57 miligramos por cada miligramo de nitrato reducido.
Ahora bien, resulta un gasto económico tener que añadir en el reactor anóxico metanol. Así que, para evitarnos esta adición, lo que se suele hacer es cambiar la posición del reactor anóxico, colocándolo antes del reactor aireado, tal como se muestra en este esquema. Se coloca luego del clarificador primario y a continuación el reactor aireado. Luego, lo que ya conocemos que es el clarificador secundario con la respectiva recirculación hacia el inicio del reactor anóxico y la purga. A este proceso se conoce como Lusat-Ettinger modificado, que alcanza valores finales de nitrógeno total de alrededor de 8 miligramos por litro. Entonces, en el reactor aireado estaríamos formando el ion nitrato, que sería enviado al reactor anóxico mediante una recirculación interna con bombeo. Y como está al inicio del proceso, existirá la comida suficiente para que ocurra la reacción de desnitrificación, sin necesidad de aportar de manera externa la comida como el metanol. De esta manera, podemos remover tanto la contaminación del agua residual como el nitrógeno en exceso que contiene mi agua. En este reactor los formo a nitrato y en el reactor anóxico los remuevo, aunque una ligera desventaja es que no resulta posible llevar a cabo la remoción total del nitrógeno debido a que una fracción de nitratos de licor mezclado pasaría directamente al sedimentador secundario y se descargaría una parte de agua sin desnitrificar. También, me olvidaba de algo importante. Cuando el reactor aerobio y anóxico comparten la misma pared, la forma de enviar el agua del tanque aireado al anóxico suele ser mediante un impulsor. Este impulsor debe tener su respectivo variador de frecuencia para que nosotros podamos controlar la cantidad de agua enviado hacia el reactor anóxico y con ello podemos controlar la desnitrificación. Esta tasa de recirculación no se recomienda que sea superior al 300%, o sea, 3 veces el caudal, por cuanto, si la recirculación es muy alta, como de 400 o 500, podría pasar algo de oxígeno disuelto del reactor aerobio al anóxico y podemos inhibir la desnitrificación. Y adicional, también se inhibe a una enzima llamada óxido nitroso reductasa, capaz de transformar el óxido nitroso en nitrógeno molecular, siendo una de las claves fundamentales en cuestiones de reducir la emisión de este compuesto hacia la atmósfera. Cuando exista al menos 0.25 miligramos por litro de oxígeno disuelto, esta enzima se inhibe y estaríamos tributando óxido de nitroso en lugar de nitrógeno molecular y contaminaríamos el aire con este gas muy poderoso que ya mencionamos que causa el efecto invernadero. Así que, una forma de controlar el proceso de desnitrificación es a través de una sonda de potencial óxido de reducción, ORP. Recuerda que al inicio del curso hablamos mucho del ORP y también indicamos que era muy fundamental, sobre todo en control de tratamientos anaerobios. Pues bueno, revise por favor esos capítulos del curso. Normalmente los rangos de ORP del reactor anóxico deben ser cercanos a 0 milivoltios. Cuando tenemos valores, por ejemplo, de 100 milivoltios positivos, indica que existe mucho nitrato enviado a la fase anóxica y hay que disminuirlo. Por tanto, ¿qué haremos? Disminuiremos la tasa de recirculado. Por otro lado, cuando el potencial ORP esté en el otro extremo, por ejemplo, como de 100 milivoltios, pero negativo, indicará que debe enviarse mayor tasa de nitratos a la fase anóxica. Por eso nosotros podemos calibrar el variador de frecuencia de la bomba de recirculado o del impulsor en función del valor arrojado por la sonda de potencial óxido reducción, que sería nuestra forma de controlar el proceso. Ahora que ya comprendimos acerca del fundamento de esta técnica, regresemos a la teoría para acentuar los conocimientos y mirar variantes como la Bardenfo, el proceso alfa, la zanja de oxidación y demás. Para la nitrificación,
Conocimos que está regulada por los microorganismos autótrofos, como por ejemplo las nitrosomonas, para pasar de ion amonio a nitrito, aunque también forman parte de esta reacción las bacterias Nitrosospira y Nitrosococcus, y las autótrofas Nitrobacter para oxidar de nitrito a nitrato, estando presentes también la Nitrospira y Nitrococcus. Todas ellas son de lento crecimiento y están en baja concentración dentro del reactor, debido a que estos microorganismos requieren de más energía para la síntesis de materia orgánica que los heterótrofos, provocando tasas de crecimiento y rendimiento más bajos. Por eso es necesario una alta edad de lodo para garantizar una mayor población de estas bacterias. Los rendimientos para nitrosomonas están en el intervalo de 0.04 a 0.13 miligramos de sólido suspendido volátil por miligramo de ion amonio oxidado, mientras que para las Nitrobacter estamos con 0.02 a 0.07 miligramos de sólido suspendido volátil por miligramo de nitrito oxidado. También vimos que necesitamos más aireación para formar las reacciones oxidadas a nitrato, porque si se fija, la molécula del ion amonio no tiene oxígeno y al final acaba formando el ion nitrito, así que será necesario 3.43 miligramos de oxígeno para pasar de ion amonio a nitrito y 1.14 miligramos de oxígeno para pasar de nitrito a nitrato. En total, 4.57 miligramos de oxígeno por cada miligramo de ion amonio y sin contar con el oxígeno necesario para la respiración de bacterias es necesario. Por eso es que debe calcularse bien en el diseño la potencia de aireación porque se requiere casi el doble de oxígeno para nitrificar que solamente para eliminar la materia orgánica carbonácea de la DBO. Es importante también que sepa que por cada gramo de ion amonio para pasar a nitrito se consume 7.14 gramos de alcalinidad. Por eso le explicaba que el pH tiende un poco a descender. El paso de nitrito a nitrato no consume alcalinidad. Pero bueno, sigamos ahora con explicación en las láminas de los parámetros para desnitrificar.